El Nyctosaurus fue uno de los pterosaurios más especializados del Cretácico tardío. Vivió sobre la vía marina interior que cubría gran parte de Norteamérica, un mar poco profundo castigado por vientos constantes. En ese escenario de cielos abiertos, este reptil volador se convirtió en un misil del cielo prehistórico. Un cuerpo diminuto, alas enormes y una aerodinámica llevada casi al extremo. El cuerpo del Nyctosaurus era exageradamente ligero. Con una envergadura cercana a los 2 metros, el tronco resultaba pequeño y estrecho, construido a partir de huesos huecos con paredes finas y refuerzos internos. Los estudios de masa sugirieron que un adulto pesó apenas unos cientos de gramos, como una gaviota grande, pero con alas mucho más largas y delgadas. Esa combinación de poco peso y gran superficie alar permitió que se mantuviera en el aire durante horas y que, cuando lo necesitaba, alcanzara velocidades sorprendentes sin agotar sus reservas de energía. Las alas del Nyctosaurus se apoyaban en un único dedo desmesuradamente alargado que sostenía la membrana alar como el mástil de una cometa. El perfil del ala era largo y estrecho, muy parecido al de un planeador moderno o al de un albatros oceánico. Una relación de aspecto tan alta reducía la resistencia inducida y favorecía un vuelo rápido y eficiente. Cuanto más rápido se movía el aire sobre esas alas, mejor funcionaban, de modo que la velocidad no era un capricho, sino parte central de su diseño. Las patas traseras resultaban cortas y poco aptas para caminar, señal de que el Nyctosaurus pasó muy poco tiempo andando por el suelo. Es más probable que se posara en acantilados, rocas aisladas o troncos flotantes, aferrándose con las garras mientras descansaba. Para despegar no necesitaba una larga carrera. Flexionaba las 4 extremidades, se impulsaba con un salto cuadrúpedo y desplegaba las alas en un movimiento único, dejando que el viento lo levantara de inmediato por encima de la turbulencia cercana a la superficie. La característica más llamativa del Nyctosaurus fue su cresta craneal. Algunos cráneos conservaron 2 prolongaciones óseas extremadamente largas que se elevaban sobre la cabeza como el armazón de una vela. Eran delgadas y ligeras, de manera que apenas añadían peso o resistencia. Probablemente estuvieron recubiertas por piel o queratina coloreada, convirtiendo al animal en una silueta inconfundible contra el cielo. Lejos de ser un estorbo, esa cresta funcionó como señal para el cortejo y el reconocimiento, sin arruinar la aerodinámica que lo hacía tan veloz. En vuelo, el Nyctosaurus explotaba al máximo las irregularidades del viento. Planeaba bajo sobre la superficie del mar, donde las ráfagas se aceleraban al chocar con las olas y generaban capas de aire más rápido. Al subir y bajar a través de esas capas, convertía la diferencia de velocidad en energía extra, sin batir constantemente las alas. Esa técnica, similar al planeo dinámico de los albatros, le permitió recorrer grandes distancias manteniendo velocidades de crucero respetables y guardando fuerzas para los momentos clave. Cuando necesitaba máxima velocidad, el Nyctosaurus se dejaba caer en descensos prolongados con el viento a favor. Desde cierta altura, inclinaba ligeramente el cuerpo, ajustaba el ángulo de ataque de sus alas y transformaba cada metro de caída en velocidad horizontal. Sus alas estrechas y su masa reducida minimizaban la resistencia, de modo que podía superar con facilidad los 80 km por hora y, en escenarios ideales, acercarse a los 90 o 95. Para un observador imaginario en la costa, solo habría sido una sombra que cruzaba el horizonte en cuestión de segundos. Su alimentación se centró en peces y pequeños organismos marinos que nadaban cerca de la superficie. El Nyctosaurus aprovechaba su rapidez para pasar sobre los bancos antes de que reaccionaran, bajando el pico sin dientes para atrapar presas en un gesto rápido. También pudo capturar cefalópodos juveniles y crustáceos flotando entre restos de algas. Cuanto mayor era su velocidad de aproximación, menos tiempo tenían sus víctimas para percibir su sombra y sumergirse, así que la rapidez se tradujo directamente en éxito de caza. 2. Pteranodon, 80 a 90 km por hora. El pteranodon sobrevoló durante millones de años las costas del gran mar interior de Norteamérica, siguiendo líneas de acantilados, barras de arena y pequeñas islas como si fueran una autopista natural. Desde abajo su silueta parecía una cometa viviente, un cuerpo mínimo colgado de unas alas desmesuradas, un pico larguísimo sin dientes
y una cresta que se proyectaba hacia atrás, equilibrando el cráneo como la quilla de un barco. En ese mundo de vientos constantes se convirtió en el auténtico maestro del vuelo costero. Los fósiles mostraron que los machos alcanzaban envergaduras de hasta 6 o 7 metros, con cuerpos sorprendentemente ligeros. A pesar del tamaño, la masa estimada rondaba solo unas decenas de kilos, gracias a un esqueleto lleno de cavidades de aire y huesos muy finos, reforzados desde dentro como tubos de aluminio biológico. Esa ligereza, combinada con alas extremadamente largas y estrechas, redujo al mínimo la resistencia del aire y permitió que el pteranodón mantuviera velocidades elevadas con un gasto energético bajísimo. Las alas, sostenidas por un dedo hiperdesarrollado, dibujaban un perfil casi perfecto para el planeo. La relación entre envergadura y anchura era similar a la de los grandes planeadores modernos y albatros oceánicos, especialistas en recorrer miles de kilómetros sin apenas batir. Cuando el viento soplaba paralelo a la costa o se elevaba al chocar contra los acantilados, el pteranodón encontraba su escenario ideal. Subía en amplios círculos, ganaba altura y luego se dejaba deslizar durante largos minutos, estable, sin sacudidas, avanzando a decenas de kilómetros por hora. La famosa cresta del pteranodón, que se extendía como una larga aleta ósea hacia atrás, no fue un adorno cualquiera. Sus formas cambiaban entre machos y hembras, lo que sugería funciones de exhibición sexual y reconocimiento. Sin embargo, estaba construida de material ligero y su perfil era delgado, de modo que apenas añadió resistencia al viento. Más que frenar, ayudaba a equilibrar el peso del largo pico y a estabilizar el cráneo durante el vuelo a alta velocidad, manteniendo la mirada fija sobre el mar. Despegar no era sencillo para un volador tan grande, pero el pteranodón lo resolvió con pura biomecánica. No corría como un ave moderna, se impulsaba como un saltador de pértiga viviente. Desde una playa o una roca, flexionaba las 4 extremidades, cargaba el peso sobre los miembros anteriores y se catapultaba hacia arriba con un salto cuadrúpedo explosivo. En fracciones de segundo desplegaba las alas por completo y, al encontrar aire limpio por encima de la turbulencia de la superficie, comenzaba un planeo suave que se transformaba en aceleración progresiva. En el mar interior, la clave era aprovechar cada irregularidad del viento. El pteranodón practicaba el planeo dinámico. Ascendía enfrentando el viento, describiendo amplios arcos, y luego giraba para dejarse caer con el viento a favor. Cada metro de altura ganado se convertía en velocidad horizontal. En esas fases de descenso, con el viento alineado y el mar abriéndose debajo, sus alas trabajaban en su punto óptimo, empujándolo a velocidades que podían acercarse a los 80 o incluso 90 kilómetros por hora cuando las ráfagas lo favorecían. Esa rapidez no era solo una curiosidad, sino una herramienta de caza. El pteranodón se alimentaba principalmente de peces y pequeños animales marinos que nadaban cerca de la superficie. Podía descender hasta casi rozar la lámina de agua, bajar el pico en un movimiento preciso y atrapar a la presa antes de que tuviera tiempo de hundirse. Cuanto más rápido cruzaba sobre el banco, menos oportunidades tenían los peces de reacción. A veces, es probable que realizara pequeños picados oblicuos, entrara parcialmente en el agua y saliera de nuevo al aire en un mismo impulso, usando su velocidad para romper la superficie. La costa ofrecía ventajas adicionales. Al seguir las líneas de acantilados y promontorios, el pteranodón encontraba corrientes ascendentes constantes, generadas por el viento que chocaba contra la roca. Bastaba con colocarse en el lugar adecuado para que el aire lo empujara hacia arriba sin esfuerzo. Desde esa altura ganada gratis, elegía la siguiente dirección: internarse mar adentro siguiendo un frente de tormenta, deslizarse hacia una ensenada rica en nutrientes o volver hacia la colonia de descanso. La estabilidad de sus alas largas le permitía maniobrar con suavidad incluso en vientos cruzados, corrigiendo con pequeños ajustes de muñeca y cola. El mar interior no era un entorno pacífico. Bajo la superficie esperaban mosasaurios y tiburones gigantes, y en el cielo podían coincidir otros pterosaurios. La mejor defensa del pteranodón fue casi siempre la misma: no estar al alcance. Volaba alto cuando cruzaba zonas peligrosas, mantenía una velocidad de crucero suficiente para salir rápido de cualquier área y solo se arriesgaba a volar muy bajo durante breves momentos de pesca. Si algún depredador emergía inesperadamente,
Un batido potente y un giro amplio bastaban para recuperar altura y dejarlo atrás. En tierra, su vida se organizaba en torno a zonas de reproducción y descanso, probablemente colonias concentradas en acantilados costeros o islas. Allí, decenas o cientos de pteranodón se posaban, plegando sus enormes alas y apoyando manos y pies en el suelo como cuadrúpedos extraños. Los jóvenes, todavía inseguros, practicaban cortos vuelos entre salientes de roca y playones, aprendiendo a sentir el viento y a controlar la transición entre despegue, planeo y aterrizaje. Solo aquellos que dominaban pronto este arte de la estabilidad y la eficiencia sobrevivían a los primeros viajes largos. 3. Quetzalcoatlus, 70 km por hora, gigante volador. El Quetzalcoatlus dominó los cielos del Cretácico tardío sobre lo que hoy es Texas, en un paisaje de llanuras ribereñas, ríos anchos y planicies inundables. Aunque no fue técnicamente un dinosaurio, sino un pterosaurio azdárquido, convivió con ellos y se convirtió en una de las criaturas voladoras más impresionantes de todos los tiempos. Un gigante que aún así pudo desplazarse por el aire a velocidades cercanas a los 70 km por hora, algo increíble para su tamaño. Los restos fósiles indican que el Quetzalcoatlus alcanzó una envergadura aproximada de 10 a 11 metros, comparable a la envergadura de una pequeña avioneta, y una altura en tierra similar a la de una jirafa cuando apoyaba las 4 extremidades. Su cuerpo, sin embargo, no era macizo. Los huesos estaban muy neumatizados, llenos de cavidades de aire, lo que reducía el peso total a poco más de un par de centenas de kilos en los adultos más grandes, un requisito esencial para cualquier vuelo posible. La proporción de su anatomía rompía con cualquier expectativa. El cuello era largo y rígido, formado por vértebras alargadas que sostenían un cráneo descomunal, con un pico sin dientes adaptado a capturar presas enteras. El tronco resultaba relativamente corto y las alas se desplegaban desde unos miembros anteriores muy robustos que soportaban las mayores fuerzas durante el despegue y el vuelo. Las extremidades posteriores, algo más largas que en otros pterosaurios, daban a los Quetzalcoatlus una base firme cuando caminaban sobre el suelo. A diferencia de muchos pterosaurios marinos, los Quetzalcoatlus no parecen haber sido especialistas del océano abierto. El estudio de sus proporciones y de las huellas atribuidas a los azdárquidos sugiere que fueron excelentes caminantes terrestres, con las extremidades colocadas directamente bajo el cuerpo, no abiertas hacia los lados como en un reptil típico. Esa postura les permitía recorrer grandes distancias sobre llanuras y orillas, acechando presas pequeñas, reptiles, mamíferos primitivos, crías de dinosaurio o incluso carroña, en un estilo de acechador terrestre comparable al de cigüeñas y marabús actuales. En tierra, el Quetzalcoatlus avanzaba con paso pausado pero eficiente, alternando el movimiento de un lado y del otro del cuerpo, apoyando primero la mano alargada del ala y luego el pie del mismo lado. Ese ritmo le permitía mantener el equilibrio a pesar del peso del cuello y la cabeza. Con la vista elevada varios metros sobre el suelo, escaneaba el entorno en busca de movimiento. Cualquier animal pequeño era vulnerable a un rápido picotazo descendente de su largo pico. El gran reto para un animal tan enorme no era tanto caminar como despegar. Durante años se debatió si el Quetzalcoatlus fue capaz de volar o si, por su masa, terminó siendo casi o totalmente terrestre. Modelos más recientes, sin embargo, indican que su esqueleto ligero y la enorme potencia de los miembros anteriores le permitieron ejecutar un despegue cuadrúpedo explosivo. Apoyaba las 4 extremidades, flexionaba codos y rodillas y en un solo gesto se catapultaba hacia arriba usando sobre todo la fuerza de los brazos como una gigantesca rana alada. Una vez en el aire, sus alas de gran envergadura y relativamente estrechas funcionaban como las de un maestro del planeo. Los Quetzalcoatlus aprovechaban las térmicas que se elevaban desde las llanuras calientes y las corrientes ascendentes en los bordes de los cañones para ganar altura sin gastar demasiado músculo. La estructura del ala, similar en proporciones a la de grandes aves planeadoras, apunta a un estilo de vuelo basado en el soaring, largos tramos de planeo lento en círculos para subir y luego deslizamientos rectos sobre el paisaje. En esos deslizamientos, el Quetzalcoatlus no tenía que ser el más rápido para resultar impresionante.
Con su tamaño bastaba mantener velocidades de crucero moderadas para recorrer enormes distancias. Modelos aerodinámicos de azdárquidos gigantes han propuesto que podían desplazarse durante horas a decenas de kilómetros por hora y que, en descensos prolongados con el viento a favor, un adulto bien desarrollado habría sido capaz de acercarse o superar los 70 kilómetros por hora, una cifra más que respetable para un animal de más de 150 kilos colgando entre dos alas. 4. Ornithomimus, 70 kilómetros por hora. El Ornithomimus fue uno de los corredores más extremos del Mesozoico. Vivía a finales del Cretácico, en lo que hoy son las llanuras y llanos fluviales de Norteamérica. Un paisaje de ríos anchos, bosques dispersos y grandes extensiones abiertas. A primera vista recordaba a un avestruz moderno. Cuerpo ligero, patas larguísimas, cuello esbelto y una cabeza pequeña rematada por un pico sin dientes. Todo en su anatomía apuntaba a lo mismo: correr rápido, reaccionar en un instante y desaparecer del peligro antes de que cualquier depredador pudiera alcanzarlo. El cuerpo del Ornithomimus era mucho más ligero de lo que sugería su tamaño. Medía alrededor de 3 metros de largo, pero gran parte de esa longitud correspondía al cuello y a la cola. El tronco era compacto y estrecho, sostenido por huesos huecos y delgados que reducían el peso sin perder resistencia. El pico, sin dientes, se arqueaba suavemente hacia adelante, probablemente cubierto por una capa córnea similar a la de las aves actuales. Los ojos grandes le daban un amplio campo de visión, esencial para detectar cualquier movimiento sospechoso en el horizonte mientras se desplazaba por espacios abiertos. Las patas traseras fueron la clave de su velocidad. Los Ornithomimus tenían fémures relativamente cortos en comparación con tibias y metatarsos, lo que aumentaba la longitud efectiva de la zancada. Caminaban y corrían sobre los dedos, no sobre toda la planta del pie, en una postura digitígrada muy similar a la de los avestruces. Los huesos del pie eran largos y estaban fusionados en parte, creando una especie de muelle rígido capaz de transmitir la fuerza de los músculos a cada zancada con gran eficiencia. Cada paso cubría mucho terreno y la secuencia de apoyo se sucedía con una cadencia que convertía la carrera en una especie de galope elástico. La musculatura de las caderas y los muslos era poderosa, anclada a una pelvis alargada que actuaba como punto firme para los grandes grupos musculares. El Ornithomimus podía acelerar en cuestión de segundos desde una marcha rápida hasta un sprint cercano a los 70 kilómetros por hora, una cifra comparable a la de los mejores corredores de hoy. El tórax alargado alojaba un sistema respiratorio probablemente muy eficiente, con sacos de aire similares a los de las aves, que ventilaban mejor los pulmones y permitían sostener esfuerzos intensos sin sobrecalentarse de inmediato. No se trataba solo de correr rápido, sino de mantener la velocidad del tiempo suficiente para dejar atrás a sus perseguidores. La cola rígida, formada por vértebras reforzadas y envuelta en musculatura y tendones, actuaba como contrapeso y estabilizador. Mientras las piernas se movían a toda velocidad, la cola ayudaba a mantener el equilibrio y a corregir la trayectoria con pequeños ajustes, permitiendo cambios de dirección bruscos sin perder demasiada velocidad. En una persecución, esa capacidad de zigzaguear podía significar la diferencia entre caer bajo las mandíbulas de un tiranosaurio o perderlo tras un grupo de árboles o una elevación del terreno. En su entorno, el Ornithomimus compartía el paisaje con depredadores enormes como tiranosaurios juveniles y otros terópodos rápidos, además de herbívoros pesados como hadrosaurios y ceratópsidos. A diferencia de estos gigantes blindados o armados con cuernos, los Ornithomimus no confiaban en la fuerza ni en defensas físicas. Su estrategia se basaba casi por completo en ver el peligro antes que nadie y salir disparados. Probablemente se movían en grupos, lo que aumentaba la cantidad de ojos atentos y permitía que una sola alarma desencadenara una fuga colectiva, una nube de cuerpos ligeros levantando polvo mientras los depredadores intentaban elegir un objetivo y se quedaban con las patas llenas de tierra. La dieta del Ornithomimus era muy flexible. Su pico sin dientes, estrecho y ágil, le permitía picotear una gran variedad de alimentos: hojas tiernas, frutos, semillas, insectos, pequeños vertebrados e incluso huevos oportunistas encontrados en nidos ajenos.
El cuello largo le daba acceso tanto al suelo como a ramas bajas y arbustos, y las manos relativamente largas, con 3 dedos funcionales, podían ayudar a rascar el suelo, girar troncos podridos o rebuscar entre la vegetación. Esa omnivoría lo convertía en un oportunista perfecto, capaz de aprovechar casi todo lo comestible que encontraba en sus recorridos a alta velocidad. Los estudios de fósiles bien preservados indican que los ornitomimus estaban cubiertos de plumas. Los juveniles presentaban un plumón denso que aislaba el cuerpo, mientras que los adultos desarrollaban estructuras similares a alas, cortas en los brazos, formadas por plumas más largas. No eran alas para volar, pero podían desempeñar funciones de exhibición, equilibrio en los giros o regulación de la temperatura. El cuerpo entero, vestido con ese manto de filamentos, recordaba aún más al perfil de un ave corredora moderna, con el torso ligeramente inclinado hacia adelante y las patas listas para responder al mínimo estímulo. En cuestión de instantes, los ornitomimus dejaban atrás el lugar de peligro. Los depredadores que intentaban emboscarlos se encontraban con una nube de piernas rápidas y colas rígidas que se alejaba levantando polvo, dejando a su paso solo el rastro de huellas largas y profundas marcadas por el sprint. Cuando el peligro quedaba atrás, el grupo volvía a reducir la velocidad hasta recuperar el trote y luego la marcha, retomando la búsqueda de comida como si nada hubiera pasado. En ese ciclo continuo de vigilancia y explosión de velocidad se definía la vida de el Ornithomimus, el corredor definitivo del Mesozoico, un especialista en sobrevivir gracias a la velocidad pura y a un cuerpo diseñado, de la cabeza a la cola, para correr como casi ningún otro animal en su tiempo. 5. Gallimimus, 65 km por hora. El Gallimimus fue uno de los corredores más elegantes y eficientes del Cretácico tardío. Habitó las amplias llanuras fluviales de lo que hoy es Mongolia, en la formación Nemegt, un paisaje de ríos meandrantes, bancos de arena y zonas abiertas salpicadas de vegetación baja. A distancia, su silueta recordaba a una avestruz sobredimensionada, patas traseras larguísimas, cuello flexible, cola rígida y un cuerpo estrecho que parecía hecho para deslizarse sobre el terreno con la mínima resistencia posible. El cuerpo del Gallimimus alcanzaba unos 6 metros de longitud, pero buena parte de esa medida correspondía a la cola y al cuello. El tronco en sí era relativamente pequeño y delgado, construido sobre huesos ligeros, algunos de ellos con cavidades internas llenas de aire. Esa anatomía reducía su peso sin comprometer la resistencia estructural, algo fundamental para un animal que dependía de la velocidad como estrategia principal de supervivencia. La caja torácica alargada y el posible sistema de sacos de aire, similar al de las aves, favorecían una respiración eficiente durante esfuerzos prolongados. Las patas traseras eran su rasgo más llamativo. El fémur resultaba relativamente corto comparado con la tibia y, sobre todo, con los metatarsos, largos y estrechos, que funcionaban como verdaderas palancas de velocidad. El Gallimimus apoyaba el peso sobre los dedos, en una postura digitígrada, igual que los avestruces modernos. Cada zancada combinaba la fuerza de los músculos de la cadera y el muslo con la elasticidad del muelle formado por el pie, de modo que a cada paso el cuerpo avanzaba una longitud considerable sin necesidad de aumentar demasiado la frecuencia de la carrera. La zancada larga era la clave. Donde otros terópodos más pesados dependían de una musculatura brutal para lograr aceleraciones cortas, el Gallimimus prefería un estilo de carrera fluido apoyado en la longitud de sus miembros. A velocidades cercanas a los 60 o 65 km por hora, sus pies tocaban el suelo durante fracciones de segundo, transmitiendo la fuerza hacia adelante mientras el cuerpo flotaba un instante en el aire, suspendido entre un apoyo y el siguiente. Esa alternancia constante de apoyo y vuelo breve convertía la carrera en un movimiento casi elástico, con pocas sacudidas, ideal para mantener la estabilidad incluso en distancias largas. La estabilidad se confiaba también a la cola. Larga, rígida y reforzada por tendones, actuaba como un contrapeso que equilibraba el movimiento de las extremidades posteriores y el vaivén del torso. Cuando el Gallimimus aceleraba o giraba, la cola podía moverse ligeramente hacia un lado u otro, compensando los cambios de dirección y evitando que el cuerpo se inclinara en exceso. En un giro brusco, el centro de masa permanecía alineado sobre las patas, lo que reducía el riesgo de resbalones o caídas en plena carrera.
La cabeza, pequeña en relación al cuerpo, remataba un cuello largo y flexible. El pico sin dientes, estrecho y curvado, estaba adaptado a una dieta probablemente omnívora o herbívora, hojas blandas, frutos, semillas, pequeños invertebrados e incluso animales diminutos que pudiera atrapar al paso. Los ojos grandes y orientados hacia los lados le daban un amplio campo visual casi panorámico, crucial para detectar tanto alimento como posibles depredadores. Mientras corría, la cabeza se mantenía relativamente estable, gracias a la coordinación entre cuello y tronco, lo que le permitía seguir evaluando el terreno sin que la imagen saltara con cada zancada. La estructura del cuello añadía otra capa de estabilidad. A medida que las patas impulsaban al cuerpo hacia adelante, el cuello respondía con pequeños cambios de posición, actuando como un balancín que redistribuía el peso. Ese ajuste fino ayudaba a mantener el equilibrio en terrenos irregulares, como orillas de río, dunas bajas o zonas de barro parcialmente seco. Donde un animal más pesado podría tropezar o hundirse, el Gallimimus, con su masa relativamente reducida, encontraba apoyo suficiente y mantenía la velocidad. Hay indicios de que muchos ornitomímidos estuvieron cubiertos de plumas filamentosas, y el Gallimimus no fue la excepción más probable. Un manto de plumas cortas recubriendo el cuerpo habría contribuido a regular la temperatura durante la carrera y a suavizar el flujo de aire, reduciendo turbulencias. En los brazos, las plumas algo más largas pudieron formar estructuras similares a alas no voladoras, útiles para exhibición o para pequeños ajustes de equilibrio, especialmente en giros o frenadas bruscas. El entorno en el que vivía combinaba zonas abiertas con áreas de vegetación más densa cerca del agua. Los Gallimimus se movían en grupos, lo que incrementaba la estabilidad social y la seguridad. Un solo individuo podía pasar por alto la presencia de un depredador agazapado, pero un grupo entero multiplicaba las posibilidades de detección temprana. Cuando uno percibía peligro, el mensaje se transmitía en segundos mediante movimientos, sonidos o simples cambios en la postura, y el grupo entero reaccionaba casi al unísono, levantando una nube de polvo a medida que las largas patas se ponían en marcha. En una persecución, un gran terópodo carnívoro debía lidiar no solo con la velocidad del Gallimimus, sino también con su capacidad para mantener la trayectoria sin perder equilibrio. Mientras el depredador cargaba con un cuerpo más pesado y una zancada menos eficiente, el Gallimimus aprovechaba su largo paso, su cola estabilizadora y su bajo peso para mantener la distancia o incluso aumentarla. Pequeños cambios de dirección, leves desvíos hacia zonas de terreno más firme o menos encharcado, le permitían conservar velocidad donde el perseguidor se veía obligado a frenar o corregir bruscamente. 6. Strutiomimus, 60 km por hora. El Strutiomimus fue uno de los mejores especialistas en resistencia del Cretácico tardío. Recorrió las llanuras fluviales de lo que hoy es el oeste de Norteamérica, sobre todo en las formaciones Oldman y Horseshoe Canyon de Alberta, un paisaje de planicies abiertas, ríos entrelazados y bancos de arena donde la vista podía perderse en el horizonte. En ese escenario, su mayor ventaja no fue un sprint explosivo de segundos, sino la capacidad de mantener una velocidad alta y constante durante largos trayectos, cruzando el terreno abierto antes de que los depredadores pudieran acortar la distancia. Su aspecto recordaba de inmediato a un avestruz moderno. El cuerpo del Strutiomimus era relativamente pequeño y liviano para un terópodo, con unos 4 metros de longitud en los adultos, de los cuales una gran parte correspondía al cuello y la cola. El tronco, estrecho y alargado, se sostenía sobre huesos huecos y ligeros con una estructura interna de trabéculas que combinaba rigidez y poco peso. Se estima que un individuo típico rondaba los 150 kilos, lo bastante ligero como para acelerar con rapidez, pero lo bastante robusto como para soportar esfuerzos repetidos de carrera. Las patas traseras concentraban buena parte de su diseño para la velocidad. Los fémures eran relativamente cortos si se comparan con las tibias y, sobre todo, con los metatarsos más largos y estrechos, que actuaban como auténticas palancas de proyección hacia adelante. El Strutiomimus apoyaba el cuerpo sobre 3 dedos bien desarrollados, en postura digitígrada, lo que elevaba el talón del suelo y alargaba la zancada efectiva. Cada paso combinaba la potencia de los músculos de la cadera con la elasticidad del pie,
de forma que, a velocidades cercanas a los 60 km por hora, el cuerpo parecía deslizarse más que golpear el suelo. La cola rígida, formada por numerosas vértebras reforzadas por tendones, funcionaba como barra de equilibrio. Mientras las patas se alternaban a toda velocidad, la cola mantenía el centro de masa alineado sobre los pies y permitía pequeñas correcciones de dirección sin perder estabilidad. En las llanuras abiertas, donde un tropiezo podía significar una caída fatal ante un tiranosáurido o un dromaeosáurido, esa precisión en el equilibrio marcaba la diferencia. Los Strutiomimus podían cambiar ligeramente de trayectoria para esquivar irregularidades del terreno o bordear zonas de barro sin necesidad de frenar drásticamente. El cuello largo y flexible remataba en una cabeza pequeña, con grandes órbitas y un pico sin dientes. El Strutiomimus tenía un campo visual amplio, ideal para vigilar el horizonte mientras se desplazaba. El pico, estrecho y de bordes rectos, sugiere una dieta omnívora y oportunista. Brotes tiernos, frutos, semillas, pequeños invertebrados y quizá pequeños vertebrados. Mientras avanzaba por las llanuras, podía alternar ráfagas de trote con breves paradas para picotear vegetación o rebuscar entre restos arrastrados por los ríos, sin necesidad de una mandíbula pesada ni dientes especializados que entorpecieran la ligereza del cráneo. Los brazos eran relativamente largos y robustos para un ornitomímido, con 3 dedos de longitud similar rematados en garras poco curvadas. Esta configuración, unida a estudios de la cintura escapular, sugiere que el Struthiomimus pudo desarrollar estructuras plumosas tipo ala sobre los antebrazos, no para volar, sino para exhibición, control de temperatura o ayuda en el equilibrio. Un cuerpo cubierto de plumas cortas habría funcionado como una superficie aerodinámica razonablemente suave, reduciendo turbulencias a medida que el aire se deslizaba sobre el torso y el cuello durante la carrera. Su estrategia de vida se basaba en la movilidad constante. Los Strutiomimus probablemente se movían en grupos numerosos, cruzando las planicies siguiendo el curso de los ríos y la disponibilidad de vegetación. Las huellas fósiles de ornitomimosaurios y la ausencia de fracturas de estrés en los huesos de los pies refuerzan la idea de una criatura diseñada para la carrera frecuente, no solo para sprints ocasionales. Las llanuras donde vivía ofrecían pocos escondites. La única forma fiable de sobrevivir era no estar donde caía la sombra del depredador. A base de piernas largas, cuerpo ligero y una resistencia notable, el Strutiomimus se convirtió en un corredor de fondo del Cretácico, un animal capaz de convertir grandes extensiones abiertas en su mejor aliado, manteniendo una velocidad sostenida allí donde otros simplemente no podían seguirle el ritmo. 7. Coelophysis, 45 km por hora. El Coelophysis fue uno de los primeros verdaderos velocistas del mundo de los dinosaurios. Vivió a finales del Triásico, hace más de 210 millones de años, en lo que hoy es el suroeste de Estados Unidos, cuando los dinosaurios recién comenzaban a diversificarse y todavía compartían el paisaje con grandes anfibios, cocodrilos primitivos y otros arcosaurios dominantes. En ese escenario de ríos trenzados, llanuras de inundación y bosques abiertos, un cuerpo pequeño, ligero y ágil como el suyo tenía una ventaja enorme. El Coelophysis era esbelto hasta el extremo. Alcanzaba unos 3 metros de longitud, pero la mayor parte la aportaban el cuello y la cola. El tronco era corto y estrecho. A la altura de las caderas apenas superaba el metro y su peso se ha estimado entre 15 y 25 kilos, comparable al de un perro mediano, pero distribuido en un esqueleto muy aligerado, con huesos finos y a menudo huecos por dentro. Su propio nombre, forma hueca, alude a esa construcción ligera que lo convertía en un corredor nato. Las patas traseras eran largas y gráciles, con una relación muy marcada entre fémur y tibia. La tibia era más larga, un rasgo clásico de animales adaptados a la carrera. Los pies, estrechos y apoyados en 3 dedos principales, formaban una especie de trípode dinámico que transmitía con eficacia la fuerza de cada zancada al suelo. Cada paso se convertía en avance más que en impacto, reduciendo el gasto energético y permitiendo que el Coelophysis alcanzara y mantuviera velocidades cercanas a los 45 km por hora durante persecuciones cortas o huidas repentinas. La cola larga y semirrígida funcionaba como barra de equilibrio.
Las vértebras caudales estaban entrelazadas por extensiones óseas y tendones que limitaban el movimiento vertical, de modo que la cola no se doblaba como un látigo, sino que actuaba como un contrapeso estable detrás del cuerpo. Cuando los coelophysis aceleraban, esa cola ayudaba a mantener el centro de gravedad sobre las patas, facilitando cambios rápidos de dirección sin perder equilibrio, algo crucial en un animal que dependía de la agilidad tanto como de la velocidad pura. El cuello, alargado y flexible, sostenía una cabeza estrecha con un hocico largo lleno de pequeños dientes afilados y curvados hacia atrás. Esos dientes, más adecuados para agarrar y sujetar que para triturar, indican una dieta carnívora basada en presas pequeñas, lagartos, anfibios, mamíferos primitivos e incluso crías de otros reptiles. Mientras corría, la cabeza se mantenía relativamente estable respecto al cuerpo, gracias a la coordinación entre cuello y tronco, lo que le permitía seguir enfocando visualmente a la presa o al obstáculo siguiente sin que la imagen saltara con cada zancada. En las extremidades anteriores, el coelophysis conservaba 4 dedos, aunque solo 3 eran funcionales. Esas manos delgadas, con garras curvas, servían para sujetar presas que ya había derribado o atrapado con la boca. En el pecho, un detalle anatómico lo adelantaba a muchos dinosaurios posteriores. Poseía una fúrcula, el hueso de la suerte, típico de las aves modernas, lo que sugiere una caja torácica rígida y un sistema respiratorio eficiente, capaz de soportar esfuerzos intensos durante las carreras. Para ser un terópodo tan temprano, su plan corporal ya mostraba rasgos bastante avanzados. Buena parte de lo que se sabe de los coelophysis procede del célebre yacimiento de Ghost Ranch, en Nuevo México, donde se encontraron cientos de esqueletos juntos, desde juveniles hasta adultos. Esa concentración se interpreta como el resultado de una crecida repentina o una serie de inundaciones que arrastraron a muchos individuos hacia una misma zona, enterrándolos rápidamente bajo sedimentos. El cuadro que se reconstruye es el de grupos de coelophysis congregados en torno a charcas o cauces en época de sequía, víctimas de episodios catastróficos cuando el clima cambiaba de golpe. Esa acumulación de fósiles hizo pensar durante años que los coelophysis vivían en manadas bien organizadas. Hoy, la interpretación es más prudente. La tafonomía indica que muchos murieron juntos, pero no demuestra por sí sola un comportamiento social complejo. Aún así, resulta verosímil imaginar a estos animales moviéndose en grupos laxos, porque un depredador pequeño en un mundo lleno de reptiles gigantes ganaba mucho al tener más ojos atentos al peligro. En un grupo, bastaba que un individuo detectara un movimiento extraño para que todos reaccionaran, disparando sus cuerpos ligeros en una estampida de patas delgadas y colas rígidas. El entorno triásico donde vivían no era amable. Grandes depredadores como los rauisuquios, reptiles acorazados que caminaban erguidos, y enormes cocodrilomorfos dominaban muchas cadenas tróficas. Frente a ellos, la respuesta de los coelophysis no era la fuerza ni la armadura, sino la huida inteligente. Podían lanzarse a la carrera en un instante, zigzaguear entre troncos y rocas, aprovechar cualquier irregularidad del terreno para romper la línea de visión del perseguidor y desaparecer en la vegetación baja o en la orilla de un río antes de que el depredador más pesado pudiera ajustar su velocidad y trayectoria. Cuando se trataba de cazar, la misma ligereza jugaba a su favor. Un coelophysis podía acechar a un pequeño animal oculto entre raíces o piedras, acelerar en un par de zancadas y atraparlo con un movimiento rápido del cuello y las mandíbulas. En lugar de derribar a la presa con un golpe brutal, confiaba en su rapidez para alcanzarla antes de que escapara y en sus dientes finos para sujetarla mientras la sacudía y la despedazaba. 8. Velociraptor, 40 km/h. El velociraptor no fue el velocista supremo del Mesozoico, pero sí uno de los más explosivos. Vivió a finales del Cretácico, en lo que hoy es Mongolia y el norte de China, en un paisaje de dunas, planicies áridas y oasis dispersos. Su cuerpo pequeño, ligero y extremadamente ágil le permitió alcanzar alrededor de 40 km/h. Pero lo que lo hizo realmente peligroso no fue la velocidad punta, sino la capacidad de acelerar en segundos, cambiar de dirección y atacar con una precisión letal a corta distancia. A diferencia de la versión exagerada del cine,
El velociraptor real medía poco más de 2 metros de largo y pesaba entre 15 y 20 kilos, equivalente a un perro mediano, pero mucho más alargado y estilizado. La mayor parte de su longitud la formaban la cola y el hocico. El tronco era compacto y delgado, sostenido sobre unas caderas poderosas. A la altura de la cadera no superaba el medio metro, lo que le daba un centro de gravedad bajo y una excelente estabilidad cuando corría o giraba a gran velocidad. Las patas traseras mostraban una combinación interesante de longitud y potencia. La tibia era algo más larga que el fémur, rasgo típico de corredores, pero no tan extrema como en los ornitomímidos especializados en velocidad pura. Eso situaba al velociraptor en un punto intermedio. Lo bastante largo de pierna para ser rápido, pero con huesos y crestas musculares adaptados a generar fuerza explosiva. Podía pasar de un trote rápido a un sprint corto casi instantáneamente, lo justo para reducir una distancia crítica en los segundos finales de una emboscada. La cola, larga y rígida, funcionaba como barra de equilibrio. Sus vértebras estaban reforzadas por prolongaciones óseas y tendones que restringían el movimiento lateral y vertical excesivo, de modo que la cola no se doblaba libremente, sino que se comportaba como una vara semirrígida. Cuando el velociraptor corría, la cola compensaba el movimiento de las patas y del tronco, manteniendo el cuerpo alineado y permitiendo giros cerrados sin perder el control. Un pequeño ajuste de la cola bastaba para corregir la trayectoria en plena carrera, como el brazo de equilibrio de un equilibrista. La cabeza era estrecha y alargada, con un hocico lleno de dientes afilados y ligeramente curvados hacia atrás. No estaban pensados para destrozar huesos, sino para sujetar y desgarrar carne. Los ojos, orientados en parte hacia adelante, le daban cierto grado de visión binocular, útil para calcular distancias en el momento de saltar sobre la presa. El cráneo ligero, unido a un cuello flexible, le permitía dirigir mordiscos rápidos y precisos, especialmente cuando ya tenía a la víctima atrapada con las garras de los pies. El rasgo más icónico del velociraptor se encontraba precisamente en los pies, la famosa garra en forma de hoz en el segundo dedo. Esa garra, curvada y afilada, podía retraerse mientras corría, manteniéndose elevada para no desgastarse contra el suelo. En el momento del ataque, la levantaba y la utilizaba como arma punzante o cortante contra partes blandas del cuerpo de la presa. No necesitaba mucho espacio para usarla. Bastaba un salto corto, un enganche con las patas y un movimiento descendente para clavarla donde más dolía. El cuerpo completo estaba probablemente cubierto de plumas. Los fósiles de parientes cercanos muestran impresiones de plumas en brazos y cola, y todo indica que los velociraptor lucían un plumaje completo, más parecido al de un ave depredadora terrestre que al de un lagarto desnudo. Ese manto de plumas cumplía varias funciones: aislamiento térmico en climas extremos, comunicación visual entre individuos y quizá una ligera mejora aerodinámica, suavizando el flujo de aire sobre el cuerpo durante la carrera y los movimientos bruscos. Su entorno árido implicaba largas caminatas en busca de alimento y agua, pero también le ofrecía muchas oportunidades para emboscadas. El velociraptor podía acechar al borde de un arroyo seco, entre dunas bajas o cerca de un grupo de rocas, esperando a que pequeños herbívoros, lagartos o juveniles de dinosaurio se acercaran lo suficiente. No necesitaba un sprint de cientos de metros. Su especialidad eran los últimos 10 o 20 metros. En ese tramo corto, sus 40 km por hora se sentían como un disparo, unas pocas zancadas, un giro si era necesario, un salto y el impacto directo sobre la presa. Se ha propuesto que los velociraptor pudieron cazar en grupos laxos, al menos en algunas circunstancias, aunque la evidencia no es concluyente. Lo que sí parece claro es que no desperdiciaban energía persiguiendo durante minutos a un animal más rápido en campo abierto. En lugar de eso, combinaban inteligencia, memoria del terreno y coordinación de movimientos para reducir al mínimo la distancia de persecución. Si la presa escapaba del primer ataque, la probabilidad de captura caía rápidamente, porque el velociraptor no estaba diseñado para mantener la máxima velocidad durante largos periodos. En confrontaciones con presas más grandes, la rapidez explosiva adquiría otra función: atacar y retirarse antes de recibir un golpe mortal. El velociraptor podía lanzarse hacia las patas o los flancos de un animal más grande, asestar un corte con la garra y apartarse de inmediato, evitando las garras, colas o cuernos de la víctima.
En estos casos, la clave era la combinación de aceleración, agilidad y lectura de movimientos, no la velocidad punta en línea recta. 9. Trudon, 40 km por hora. El Trudon fue uno de los dinosaurios más peculiares y sofisticados del Cretácico tardío. Habitó regiones boscosas y llanuras abiertas de lo que hoy es Norteamérica, en un entorno de claros, cursos de agua y parches de vegetación donde la visibilidad cambiaba constantemente. A diferencia de otros terópodos diseñados solo para la fuerza bruta o la pura velocidad, combinó una buena capacidad de carrera, alrededor de 40 km por hora, con un control fino del movimiento y, sobre todo, con un cerebro desproporcionadamente grande para su tamaño. El cuerpo del Trudon era esbelto, de unos 2 a 2,5 metros de longitud, con un peso que probablemente no superaba los 40 kilos en los adultos. El tronco era estrecho y relativamente ligero, sostenido por huesos delgados y huecos, lo que reducía la masa total sin comprometer demasiado la resistencia. La cola, larga y rígida, extendida detrás del cuerpo, servía como barra de equilibrio, estabilizando cada zancada y permitiéndole ajustar su postura en fracciones de segundo cuando cambiaba de dirección o variaba la velocidad. Las patas traseras mostraban una clara adaptación a la carrera. La tibia, algo más larga que el fémur, indicaba capacidad para generar zancadas rápidas, mientras que los metatarsos, alargados, funcionaban como palancas que transformaban la contracción muscular en avance eficiente. El Trudon no estaba a la altura de los grandes velocistas como los ornitomímidos, pero podía acelerar con rapidez y alcanzar sus 40 km por hora en distancias relativamente cortas, lo suficiente para sorprender a una presa o escapar de un depredador más grande. Su estilo de carrera era más el de un sprinter controlador, capaz de ajustar ritmo y trayectoria, que el de un corredor de fondo que solo huye en línea recta. En los pies, al igual que en los dromeosáuridos, llevaba una garra agrandada en el segundo dedo, en forma de hoz, que podía mantenerse elevada mientras corría. Esa garra no era tan masiva como la de un Deinonychus, pero sí lo bastante afilada como para usarla en golpes dirigidos contra presas pequeñas o medianas. El hecho de que pudiera retraerla parcialmente mientras se desplazaba le permitía conservar el filo y, al mismo tiempo, apoyar el pie con seguridad durante la carrera. Ese detalle reforzaba la idea de un animal que alternaba desplazamientos rápidos con ataques muy controlados. Los brazos, relativamente largos y flexibles, terminaban en manos con 3 dedos bien desarrollados, equipados con garras curvas. A diferencia de otros terópodos más robustos, los brazos del Trudon parecen haber tenido cierta capacidad de prensión delicada. Podía agarrar, girar o sujetar objetos pequeños, huevos, presas reducidas, ramas o nidos. Esto encaja con un comportamiento de caza y búsqueda de alimento más fino y selectivo, donde la manipulación era tan importante como el simple acto de morder. La cabeza del Trudon concentraba varios de sus rasgos más llamativos. El cráneo era alargado pero relativamente alto, con órbitas grandes que alojaban ojos amplios, probablemente adaptados a condiciones de baja luz. Muchos paleontólogos han sugerido que pudo ser activo al crepúsculo o incluso durante la noche, aprovechando momentos en que el calor disminuía y otras especies relajaban su vigilancia. Pero lo verdaderamente sobresaliente era el tamaño de su cavidad craneal. En proporción al cuerpo, el cerebro del Trudon era de los más grandes conocidos entre los dinosaurios no avianos, lo que implica una capacidad sensorial y de procesamiento superior a la media. Esa inteligencia relativa se combinaba con su velocidad y su control corporal para producir una forma de caza basada más en la estrategia que en la persecución desenfrenada. El Trudon podía explorar un territorio complejo, memorizar rutas entre árboles, rocas y cauces y utilizar esa información para acercarse a sus presas por ángulos menos evidentes. En lugar de confiar en una emboscada simple o en un sprint frontal, podía rodear a un grupo de pequeños herbívoros, probar distintos acercamientos, retirarse si no veía una oportunidad clara y volver más tarde cuando las condiciones fueran mejores. Su dieta debió de ser muy variada. Los dientes del Trudon tenían bordes aserrados y una forma que sugiere un régimen omnívoro o al menos muy flexible. Pequeños vertebrados, lagartos, mamíferos primitivos, pero también insectos grandes, huevos y tal vez algo de materia vegetal blanda.
Gracias a su tamaño moderado, podía explotar microhábitats que otros depredadores más grandes ignoraban, metiéndose entre la vegetación, revisando troncos caídos o acechando madrigueras. La velocidad y la aceleración le permitían cerrar la distancia cuando una presa emergía de repente. Su control y su coordinación, rematar la captura sin perder el equilibrio ni desperdiciar energía. Es probable que el Trudon se moviera en pequeños grupos, al menos en ciertas etapas de su vida. La inteligencia y la buena visión facilitarían formas sencillas de coordinación, aprovechar la presencia de otros para rodear un área rica en presas, aprender conductas por observación o simplemente beneficiarse de más ojos atentos en un entorno lleno de peligros. En un grupo, uno podía detectar primero el movimiento de un depredador o de una presa, y los demás reaccionaban. La combinación de aviso tempranero, aceleración rápida y movimientos controlados hacía que el grupo entero pudiera disiparse en distintas direcciones o converger sobre una víctima en un instante. 10. Stenopterygius, 50 km por hora. El Stenopterygius convirtió los mares del Jurásico temprano en una auténtica pista de alta velocidad submarina. Este ictiosaurio, de cuerpo estilizado y aspecto similar al de un delfín moderno, surcó las aguas de Europa hace unos 182 millones de años, en un océano lleno de amonites, peces y otros reptiles marinos. No fue el más grande ni el más temible, pero sí uno de los más eficientes. Un nadador capaz de sostener velocidades cercanas a los 50 km por hora, algo extraordinario para un reptil de su época. El cuerpo del Stenopterygius medía entre 3 y 4 metros de longitud, según la especie, con la mayor parte concentrada en el tronco fusiforme y la cola. La cabeza se proyectaba hacia adelante en forma de hocico alargado, lleno de dientes cónicos y afilados, perfectos para sujetar peces resbaladizos. El torso, ancho en la zona central y estrecho hacia la cabeza y la cola, dibujaba una silueta hidrodinámica muy parecida a la de los atunes y delfines actuales, animales igualmente adaptados a nadar rápido durante largos periodos. Las aletas eran la clave de su control en el agua. Las extremidades anteriores se transformaron en potentes aletas pectorales, rígidas y con huesos estrechamente articulados, que funcionaban como alerones de un avión submarino, ajustando la dirección y la inclinación del cuerpo. Las posteriores, más pequeñas, añadían estabilidad. El Stenopterygius no nadaba moviendo las aletas como un pez remo, sino utilizando sobre todo la cola, una aleta caudal semilunar sostenida por una columna vertebral que se curvaba hacia abajo y envuelta en tejido blando, diseñada para batir el agua con fuerza y eficiencia, igual que la cola de un tiburón moderno. Estudios de fósiles excepcionalmente preservados revelaron algo aún más impresionante. La piel y los tejidos blandos del Stenopterygius formaban una cubierta lisa, sin escamas, con un contorno que redondeaba las transiciones entre cabeza, tronco y cola. En esos ejemplares se identificó incluso una capa de grasa subcutánea, similar al blubber de los mamíferos marinos actuales, que ayudaba a conservar el calor y a mantener una temperatura corporal estable en aguas frías. La combinación de piel lisa y cuerpo fusiforme reducía la turbulencia y el arrastre, permitiéndole deslizarse por el agua con el mínimo gasto de energía a gran velocidad. La hidrodinámica del Stenopterygius ha sido modelada en estudios modernos que comparan su forma con la de peces de natación rápida. Los resultados indican que podía mantener una velocidad de crucero de alrededor de 1 metro por segundo, con picos mayores, cuando aceleraba para capturar presas, situándolo en un rango similar al de varios peces depredadores actuales. Traducido a términos cotidianos, eso significa que el Stenopterygius era capaz de moverse a unos 40 o 50 km por hora, suficiente para dejar atrás a la mayoría de sus presas y competir con otros depredadores marinos de su ecosistema. Sus enormes ojos, protegidos por anillos óseos, completaban el conjunto. En un mundo submarino donde la luz disminuía con la profundidad y podía enturbiarse por sedimentos, esos ojos le daban una visión excelente para detectar siluetas y movimientos a distancia. Un Stenopterygius en patrulla podía percibir un banco de peces alejándose, calcular su dirección y ajustar su trayectoria con pequeños cambios en el ángulo de la cola y las aletas, preparando el ataque antes de que las víctimas detectaran su aproximación.
Una vez alineado, bastaban unas cuantas batidas enérgicas de la cola para entrar en modo persecución. La caza se basaba en esa combinación de velocidad y precisión. El Stenopterygius se acercaba desde atrás o desde abajo, donde su cuerpo contrasombreado, es decir, más oscuro en la parte superior, más claro en el vientre, lo hacía difícil de ver. Cuando estaba a distancia adecuada, incrementaba el ritmo de batido de la cola, reducía ligeramente el movimiento de las aletas para minimizar el ruido y se lanzaba en una especie de sprint submarino final. El hocico estrecho y dentado se abría justo al alcanzar al pez o al cefalópodo, cerrándose en un mordisco limpio que aprovechaba la inercia de la persecución. La presa apenas tenía tiempo de reaccionar antes de quedar atrapada. La velocidad también era una forma de defensa. Aunque el Stenopterygius fue un depredador eficaz, no era el único. Otros ictiosaurios más grandes, plesiosaurios de cuello largo, y en épocas posteriores, incluso mosasaurios habitaron los mismos mares. Frente a ellos, un cuerpo rápido y maniobrable ofrecía una buena posibilidad de escape. Al detectar una silueta mayor acercándose, el Stenopterygius podía girar con rapidez, acelerar en dirección opuesta y aprovechar su menor tamaño para zigzaguear entre bancos de peces o estructuras del fondo, perdiendo al perseguidor en cuestión de segundos. Además, este ictiosaurio no estaba ligado a playas o zonas emergidas para reproducirse. Los fósiles muestran hembras de Stenopterygius fosilizadas mientras daban a luz a crías vivas dentro del agua, con embriones aún en el canal de parto. Esa reproducción vivípara significaba que las crías nacían ya como pequeñas versiones en miniatura de sus padres, capaces de nadar por sí mismas desde el primer instante. 11. Ichthyosaurus, 40 a 45 km por hora. El Ichthyosaurus surcó los mares del Jurásico temprano frente a las costas de lo que hoy es Europa occidental, especialmente la región de la costa jurásica inglesa. A primera vista, se habría confundido fácilmente con un delfín moderno, cuerpo fusiforme, hocico alargado, aleta dorsal y una potente aleta caudal en forma de media luna. No era casualidad, la evolución lo había llevado a una solución casi idéntica para el mismo problema físico: moverse rápido y con el mínimo gasto de energía en un fluido denso como el agua. Gracias a ese diseño, podía alcanzar picos de unos 40 a 45 km por hora, más que suficientes para imponer respeto en su ecosistema marino. El cuerpo del Ichthyosaurus medía entre 2 y 3 metros de largo en la mayoría de las especies conocidas, con un tronco robusto en la parte media y extremos afilados hacia el hocico y la cola. Las vértebras se comprimían en discos cortos, formando una columna flexible pero compacta que soportaba un torso relativamente rígido, ideal para reducir oscilaciones innecesarias. Las extremidades anteriores y posteriores se transformaban en aletas anchas y planas, formadas por muchos huesos pequeños dispuestos como una pala articulada. Estas aletas no eran el motor principal, sino superficies de control que estabilizaban el cuerpo y afinaban los giros, mientras la auténtica hélice trabajaba detrás. La cola era el corazón de su hidrodinámica. Hacia el extremo posterior, la columna se curvaba hacia abajo y quedaba envuelta en tejido blando, formando una aleta caudal vertical, simétrica, muy parecida a la de un atún moderno. Esa forma tuniforme, en la que solo la parte trasera del cuerpo se flexiona de lado a lado, es la más eficiente conocida para la natación rápida sostenida. Cada batida de la cola impulsaba al Ichthyosaurus hacia adelante con poco desperdicio de energía, mientras el resto del cuerpo permanecía relativamente rígido, cortando el agua con la mínima turbulencia posible. Los fósiles con tejidos blandos preservados mostraron que la piel era lisa y elástica, sin escamas sobresalientes, y que bajo ella existía una capa de grasa similar al blubber de los cetáceos actuales. Esa combinación reducía el rozamiento, mantenía estable la temperatura corporal y permitía que el Ichthyosaurus funcionara como un nadador de alto rendimiento, incluso en aguas frías. Estudios de forma corporal y arrastre han estimado que la eficiencia hidrodinámica de los ictiosaurios se acercaba mucho a la de los delfines, con un cuerpo optimizado para convertir la energía muscular en avance directo más que en turbulencia. En cuanto a locomoción, los Ichthyosaurus combinaban un ritmo de crucero relativamente moderado con explosiones de velocidad cuando era necesario.
La mayor parte del tiempo nadaban a velocidades inferiores al máximo, patrullando plataformas continentales en busca de bancos de peces y cefalópodos. Pero cuando detectaban una presa o necesitaban escapar de un depredador más grande, incrementaban la frecuencia y amplitud de las batidas de la cola, acercándose a esos 45 km por hora en sprints cortos. La dorsal y las aletas pectorales actuaban como estabilizadores, manteniendo el rumbo mientras el animal se lanzaba en persecuciones rápidas o giros cerrados alrededor de un cardumen. La cabeza del Ichthyosaurus era estrecha y aerodinámica, prolongada en un hocico lleno de dientes cónicos y finos, perfectos para atrapar presas resbaladizas sin partirlas en pedazos. Sus ojos eran desproporcionadamente grandes para su tamaño, protegidos por robustos anillos óseos que evitaban deformaciones de la órbita bajo la presión del agua. Esa anatomía le confería una excelente visión incluso a cierta profundidad o en aguas algo turbias, permitiéndole detectar siluetas en movimiento con antelación. En plena persecución, el cuerpo se alineaba con la presa, la cola marcaba el ritmo de aceleración y el hocico se convertía en una pinza que se cerraba con precisión en el último instante. La velocidad no solo servía para cazar. En un mar donde también nadaban ictiosaurios mayores, plesiosaurios y depredadores potencialmente peligrosos, un cuerpo rápido y maniobrable era una buena póliza de seguro. Ante una amenaza, el Ichthyosaurus podía pasar de un nado tranquilo a una huida en diagonal hacia aguas más profundas o hacia un cambio brusco de dirección que descolocara al perseguidor. Esa misma capacidad de cubrir distancia con poco gasto energético le habría permitido realizar desplazamientos estacionales importantes, siguiendo las concentraciones de alimento o cambiando de zona cuando las condiciones locales empeoraban. Su ciclo vital estaba completamente integrado al medio marino. Los fósiles muestran hembras con embriones en el interior, incluso en pleno proceso de parto, una evidencia clara de que los Ichthyosaurus eran vivíparos y parían crías vivas directamente en el agua. Esos pequeños, ya con un cuerpo fusiforme y aletas proporcionadas, podían nadar casi desde el momento de nacer, siguiendo a la madre y aprovechando rápidamente las ventajas de una hidrodinámica casi perfecta. 12. Mosasaurus. 48 a 50 km por hora. El Mosasaurus fue uno de los gigantes definitivos de los mares del Cretácico tardío. Nadó en los océanos que cubrían gran parte de Europa occidental y el mar interior de Norteamérica, en un mundo donde las costas se fragmentaban en archipiélagos cálidos y las aguas poco profundas estaban repletas de peces, tiburones, amonites y otros reptiles marinos. En medio de ese ecosistema letal, este depredador de hasta 15 o más metros de longitud combinó un tamaño colosal con una velocidad sorprendente, capaz de acercarse a los 50 km por hora en persecuciones cortas. El cuerpo del Mosasaurus tenía forma de torpedo robusto. A diferencia de los ictiosaurios que parecían delfines, el Mosasaurus conservaba el aire de un gran lagarto adaptado al agua. Tronco profundo, cuello corto y cabeza enorme armada con mandíbulas macizas. Sin embargo, la silueta general seguía siendo hidrodinámica. El torso se afinaba hacia una cola larga que terminaba en una aleta caudal con el lóbulo inferior más desarrollado, similar a una media luna inclinada. Esa cola, movida de lado a lado, era su motor principal y cada batida desplazaba toneladas de agua, empujando al animal hacia adelante con una fuerza tremenda. Las extremidades se habían transformado en aletas funcionales. Las patas delanteras y traseras, que en sus parientes terrestres eran miembros robustos para caminar, se comprimieron en paletas huesudas recubiertas de tejido blando, articuladas como un abanico de falanges cortas. Estas aletas no proporcionaban el impulso principal, pero actuaban como timones y superficies de control. Ayudaban a iniciar giros, a corregir la inclinación del cuerpo y a estabilizarlo cuando aceleraba o frenaba. Mientras la cola generaba la velocidad, las aletas mantenían el rumbo, como las alas y timones de un avión submarino. La musculatura que rodeaba la base de la cola y el tercio posterior del cuerpo era descomunal. Vértebras reforzadas, apófisis espinosas alargadas y crestas óseas en las costillas servían como puntos de anclaje para grandes masas musculares. Cuando el Mosasaurus pasaba de un nado tranquilo a un sprint, toda esa musculatura se activaba en una onda de contracciones coordinadas
que recorrían el cuerpo desde el tronco hasta la punta de la cola. El resultado era una serie de latigazos laterales que, durante unos segundos, podían impulsarlo a velocidades cercanas a los 50 kilómetros por hora, algo impresionante para una criatura que podía pesar varias toneladas. La cabeza era una máquina de caza en sí misma. El Mosasaurus poseía mandíbulas largas con filas de dientes cónicos, ligeramente curvados hacia atrás, diseñados para sujetar presas grandes y evitar que escaparan. Como muchos lagartos actuales, probablemente podía abrir la boca en ángulos amplios, tragando trozos enormes o presas casi enteras. Los ojos, situados lateralmente pero con cierta orientación hacia adelante, le daban un campo visual amplio, útil tanto para detectar presas como para vigilar la aproximación de otros depredadores o miembros de su propia especie. En un océano donde los encuentros podían terminar en combates feroces, ver antes al otro era una ventaja crítica. La superficie del cuerpo, recubierta de pequeñas escamas superpuestas, estaba diseñada para no entorpecer el flujo del agua. No ofrecía la piel lisa de un delfín, pero sí una textura relativamente uniforme que impedía la formación de turbulencias grandes. Combinada con la forma fusiforme del tronco, esa cubierta permitía que el Mosasaurus se deslizara con eficacia, especialmente a velocidades medias de crucero. La mayor parte del tiempo no necesitaba ir a máxima potencia. Bastaba con mantener un ritmo moderado y constante que le permitiera patrullar grandes áreas en busca de comida. La estrategia de caza combinaba emboscada y persecución corta. A menudo el Mosasaurus patrullaba a media profundidad, aprovechando cambios de temperatura y corrientes para ahorrar energía. Al detectar un banco de peces grandes, un plesiosaurio juvenil, otro mosasaurio más pequeño o incluso un animal que nadaba cerca de la superficie, ajustaba lentamente su trayectoria. Reducía el movimiento de las aletas para no delatarse, mantenía el cuerpo casi horizontal y se acercaba desde atrás o desde abajo, donde el contraste de su silueta con la luz era menor. Cuando estaba lo bastante cerca, liberaba la potencia acumulada en sus músculos. La cola batía con violencia, el cuerpo entero describía una curva y en pocos segundos recortaba la distancia que los separaba de la presa. A esas velocidades, la inercia jugaba a su favor. El Mosasaurus no necesitaba agarrar con delicadeza, bastaba un mordisco firme, cerraba las mandíbulas alrededor de su víctima, los dientes se clavaban y la propia velocidad del impacto contribuía a desorientar o herir gravemente a la presa. Si ésta trataba de huir, otro golpe lateral de la cola podía reposicionar al depredador para lanzar un segundo ataque. En muchos casos, la mera diferencia de tamaño y masa hacía inútil cualquier intento de escape prolongado. Pero la velocidad también era un recurso defensivo. Los Mosasaurus no eran los únicos depredadores de su entorno y en ocasiones podían enfrentarse entre sí o con otros grandes cazadores. Poder acelerar de golpe y abandonar un área conflictiva, cambiar de profundidad o buscar refugio cerca de fondos abruptos era una forma de evitar combates costosos que pudieran dejarlo herido. Del mismo modo, un adulto sano podía usar una breve exhibición de velocidad y acercamiento directo para intimidar a competidores más pequeños en torno a una carcasa o una zona de caza especialmente rica.